Bienvenidos nuevamente a la Casa de Uno. Hoy ya es nuestro tercer capítulo y con mucho honor tenemos una gran invitada, Cecilia Díaz, que con mucho orgullo es pediatra de mis niños. Y como hoy vamos a plantear el tema de qué deberían comer los niños. Y primero que todo, Cecilia, bienvenida a la Casa de Uno, lugar para conocernos más como personas, cómo ayudarnos entre seres humanos. Pero primero que todo, yo sé que Cecilia Díaz es pediatra, pero quiero, Cecilia, por favor, preséntate, cuéntanos quién eres, qué haces y cuál es tu misión. Hola Constanza, muchas gracias por la invitación en primer lugar. Me encanta la idea de poder compartir todo esto que me ha costado tanto ir recopilando en mi formación. Como tú dices, yo soy pediatra desde hace N años, no voy a decir cuántos, pero muchísimos. Y en algún momento de mi vida me surgió una inquietud tremenda porque encontraba que no podía ser que yo solo indicara medicamentos a los pacientes, los tuviera llenos de químicos, inhaladores, corticoides, mil cosas, todo lo que usa la medicina convencional. Entonces empecé a buscar y a formarme en otras áreas de la medicina. Esto no es medicinas complementarias, esto no es solamente trabajar con cosas utópicas, por decirlo así, sin respaldo científico. Y empecé a formarme, primero partí con la medicina bioreguladora, que me cambió la visión de la medicina en el ser humano, pero me quedo corta, entonces empecé a estudiar medicina funcional, medicina ortomolecular, medicina metabólica, etcétera. Entonces empecé como a llenarme de conocimiento de distintas áreas de la ciencia que han ido evolucionando a pasos agigantados últimamente sobre todo. Y la verdad es que con todo este conocimiento recopilado me di cuenta de que la medicina puede funcionar absolutamente distinto y parte, obviamente, desde la prevención y desde la forma en que vivimos, en la forma en que comemos, cómo nos alimentamos. Esto, yo me considero que ya dejé de ser una pediatra, porque la verdad es que yo trabajo con el grupo familiar completo ahora, porque esto no puede ser separado. Así como las especialidades en la medicina convencional separan al ser humano en dermatología, respiratorio, etcétera, y nos dividen, lo mismo sucede con la familia, y esto es un tema de la familia, esto es un grupo familiar completo que está creciendo juntos, que se están alimentando de una manera, y lo importante es partir desde el seno de la familia en el cambio de lo que va a ser el futuro de ese niño en su salud. Entonces yo ya no trabajo solo con niños, yo trabajo con todos, adultos, niños, ancianos, todos los que participen en un grupo familiar. Y la verdad es que los cambios que hemos tenido han sido impactantes, impactantes. O sea, te digo, familias completas que estaban obesas, con resistencia a la insulina, con mil problemas, con todo este enfoque integral, eh, participativo, podemos llamarlo así, el grupo entero cambia. Y tú ves llegar a una familia que antes quedabas impactado de cómo aparecían en mi consulta, bueno, ahora los veo por cámara, y llegaban en mi consulta, pero impresionante, o sea, una familia delgados, sanos, con exámenes de laboratorio, porque es súper importante para nosotros el respaldo del examen de laboratorio que me dice que ese paciente está sano. ¿Te fijas? Ha sido un cambio impresionante, súper productivo y creo que estoy en este momento entregando lo más que puedo a la gente con todo esto, este trayecto. Sí, me encanta. La verdad que es cierto, lo digo por experiencia propia. De hecho, Cecilia también ve a mi familia. Empezamos con mis niños, que tengo 4, pero también está hoy yo también ya más metida en detalles de uno y me alegra mucho y que saber que existen personas como tú que te estás tomando este mando, porque es tan necesario hoy día que necesitamos una unidad, ya como familia. Y Cecilia, es impactante un poco esto de la nutrición como tema, obviamente enfocado a los niños y también se repercute en la familia y todo, porque Chile lamentablemente nos han catalogado que somos el país más obeso y de sobrepeso del mundo por la OCDE, dato que salió entre el año pasado, antepasado, que es un poco alarmante
Y eso como ya que la gota que rebalsó el vaso, como la obesidad y sobrepeso, porque en menor detalle quizás hay niños que no son tan gordos todavía o niños muy flacos, pero aún así con estos problemas metabólicos que tú sabes más que es esta hiper del Ritalin, esta hiperactividad, eh, son muy inquietos, o quizás también como me pasó a mí también, que eran muy alérgicos, sensibles a piel. Entonces al final esta inflamación de la comida repercute por muchos ámbitos. Ahora lo más conocido es la sobrepeso y obesidad por un tema físico que abunda, y realmente me preocupa, y quiero mencionar este tema porque al final te quiero hacer la pregunta, ¿cuál es la correcta nutrición que debería tener un niño? Efectivamente, estamos enfrentando un problema que es mundial, pero el tema en Chile viene creciendo hace muchos años ya, el tema del sobrepeso y la obesidad. Yo recuerdo haber hecho una presentación hace como 5 o 6 años y ya estábamos liderando el país con más niños obesos del mundo. Entonces, esto es un tema que ha salido a la luz ahora, pero tal como tú dices, esa es la parte que se ve, la parte que se asocia dentro de la medicina convencional con la mala alimentación. Pero hay muchas otras cosas que están relacionadas con el qué comemos, como por ejemplo las alergias, como decías, todo lo que es la hiperactividad está absolutamente relacionado con el exceso de consumo de azúcar de los niños. Todo lo que es por ejemplo, enfermedades intestinales, gastrointestinales. Tengo un montón de pacientes que lo pasan pésimo en la vida porque comen pésimo y nadie les da un diagnóstico definitivo. Todo esto está relacionado por lo que nosotros tenemos como concepto social de qué es bueno para la alimentación. Ese es el grave problema, porque venimos con una historia desde nuestros antepasados que nos dicen que es saludable comer mucha fruta, comer cereales, comer avena, etcétera, etcétera. Hay muchos alimentos que están incluidos dentro de lo saludable, entre comillas, que puede recibir un niño para que crezca sano, incluida la leche. Yo no soy enemiga de la leche de vaca. Eso, por favor, que quede claro. La leche de vaca, hay gente que la tolera muy bien, pero hay gente que se enferma literalmente grave por consumir la leche. Entonces, nosotros somos todos individuales, distintos, cada uno reacciona diferente. Este enfoque debe ser personalizado dependiendo de cada ser humano. Pero en grueso, contestando a tu pregunta, nosotros como seres humanos tenemos que alimentarnos lo más parecido a lo que hacían nuestros abuelos. Es como un poco eso, ¿ya? Comer cosas más hechas por la mamá en la casa, más naturales, no tanta cosa comprada en supermercados. Toda esta cosa refinada nos ha venido liquidando la salud hace mucho tiempo. Mucha harina, mucho azúcar, mucho fruta, como te mencionaba antes, como conceptos de salud. Yo creo que ese es el grave error. Nosotros no necesitamos comer hidratos de carbono refinados de ningún tipo, Constanza. O sea, ni siquiera necesitamos comer arroz, por darte un ejemplo. Menos vamos a necesitar comer todas las azúcares refinadas, toda la pastelería, la panadería, los cereales y todo eso. Si tú a un niño lo alimentas con alimentos de verdad, ese niño va a crecer sano toda su vida y por supuesto el grupo familiar completo. Es un Sí, poco eso. sí. Es bien importante, es como un reaprender y limpiarse, porque uno escucha esto y al final dice, pero ¿cómo? Si la fruta es natural, el arroz es natural, viene de la tierra de alguna manera, entonces, por qué podemos darle una breve explicación o un entendimiento de que quizás, por qué que de repente cuánta fruta debería comer, o qué fruta, o cuánta cantidad, o de repente quizás no es todos los días comer fruta, y un poco ese tema con la fruta, que quizás remueve, porque claro, viene del mundo natural, no es procesado, pero qué impacto tiene en el cuerpo como primer tema, como para abordar la fruta. Mira, básicamente nosotros, no quiero meterme en temas metabólicos y de Sí, moléculas y todo porque no tiene sentido. No quiero complicar esto, pero básicamente nosotros tenemos que tratar de que nuestro cuerpo reciba la menor cantidad de azúcar desde el exterior que sea posible.
¿Por qué? Porque nosotros cuando recibimos mucha azúcar, necesariamente tenemos que responder con nuestro cuerpo para asimilar y metabolizar ese azúcar. Y eso sube una molécula, una hormona que para nosotros es fundamental, que es la insulina. Solo quiero que se queden con ese nombre. La insulina para nosotros es dramáticamente importante, porque si yo tengo una insulina alta todo el tiempo, porque siempre estoy comiendo alimentos que me estimulan la insulina, sí o sí, yo tarde o temprano voy a tener una enfermedad crónica. Y empiezo desarrollando esta famosa resistencia a la insulina, que parte de cualquier edad, Constanza. Yo no tengo, de verdad no tengo edad de comienzo, porque tengo pacientes de 7 años a los que yo les hago exámenes, les pido exámenes, y me muestran una resistencia a la insulina con una obesidad importante. Entonces, ¿qué pasa con ese niño? Ese niño está todo el día comiendo alimentos que estimulan su insulina, su producción de insulina, porque comen. No voy a ir en contra de ninguna indicación convencional ni nada, pero si tú comes 3 frutas al día y encima te comes 2 o 3 lácteos, 2 o 3 yogur, y comes pan, y comes cereal, y tienes colaciones, y comes a cada rato, obviamente esta insulina, que es tan importante, se va a mantener el día completo elevado. Y eso te va a generar un trastorno metabólico tarde o temprano. Nosotros no somos partidarios de que los niños no coman fruta, ni que no coman arroz, como decías, o que coman alguna quinoa, ponte tú. Pueden hacerlo, no hay ningún problema. Los niños son metabólicamente flexibles porque vienen desde una nutrición maravillosa que es la lactancia materna, el embarazo y la lactancia materna. Si ellos, nosotros tratamos de mantenerles este metabolismo, esta flexibilidad que tienen en su cuerpo, los niños van a resistir comer arroz, verduras, frutas, no más de una, por ejemplo, al día, no necesitan más que eso. Y ojalá más tardecito en el día que temprano, no empezar con jugos en la mañana, eso es muy poco saludable. Ojalá una fruta más tarde. La verdad es que ellos pueden comer cualquier fruta, no hay limitación. El punto es la cantidad. ¿Cuánto estás dándole? Si tú a un niño lo haces que crezca comiendo verduras, carnes, huevos, etcétera, y le das todas las frutas que él quiera en la tarde, no toda la cantidad, sino el tipo de frutas que él quiera durante la tarde, ese niño va a crecer súper saludable y va a conocer y a comer absolutamente todo lo que nosotros le podemos ofrecer. Acá no hay limitaciones en tipo, más que todo es limitación en cantidad dentro de los productos que produce nuestra madre tierra. Es básicamente enfocarse así. Esto que te dicen que un niño necesita comer 3 frutas al día, 3 lácteos al día, etcétera, de verdad nos mata. Por eso están todos obesos. Me encanta. Me encanta escucharte porque al final es un poco no que quede claro que esto de la fruta no es eliminarla, sino que tener la conciencia de, como tú dices, la cantidad. O sea, tener un equilibrio en porciones y abierto a este mundo que también escuchar a la naturaleza un poco. La naturaleza nos da los frutos una vez al año, que antes no se podía conservar eso y era cuando estaba la cosecha se comía y después el cuerpo seguía. Hoy día tenemos la abundancia de fruta 24/7, entonces hay que ponerle, decidir cuándo, y eso es importante, decir que no y sí. Y siguiendo un poco esa línea de lácteos que mencionabas, que lo vi en carne propia, de hecho hicimos nosotros una prueba porque yo también tengo 4 niños viviendo de la mismo padre y madre, pero aún así son 4 personas muy distintas. Y dándoles a todos el mismo tipo de comida, me pasó un poco con, ¿te acuerdas? Con Olivia, que ella es mucho más sensible de piel, es como, tiene una tendencia más alérgica. Y cuando hicimos un estudio el año pasado y limitamos por casi un mes un poco más los lácteos, realmente fue como esta limitar lácteos, que es una especie como de ayuno de lácteos, como que el cuerpo se limpia y depura un poco lo que ha quedado acumulado, y tan cierto eso de los lácteos, que a uno les puede afectar más que a otro. Acá nosotros somos bien lácteos en el sentido de quesos y el kefir, pero obviamente esta limpieza ayudó mucho a que Olivia, de hecho, no tuvo más repercusiones graves como en la piel. Pero de repente una mamá le hace como clic y dice, bueno, no le doy leche a mis hijos, y hoy día está como este mito de relacionar la leche con los huesos. ¿Qué pasa con el desarrollo de un niño
que dice, pero que está como nublada, dice, si no le doy leche, no tiene calcio. ¿Cómo podemos abordar un poco el tema de los huesos en los niños? Es efectivo eso o hay otras variantes de nutrición? La verdad es que este tema de tomar lácteos para que un niño crezca saludable, para nosotros es un mito. Si tú piensas, las poblaciones orientales no consumen lácteos. Quizá las tribus consumen lácteos de otros animales. Antiguamente, hace más de 50 años, en Chile se consumía una leche que no es la misma leche que tenemos ahora. Se consumía una leche que tenía una proteína diferente, la caseína alfa 2, que era producto de una vaca chiquitita que producía 15 litros de leche al día como para su ternero, y eso era suficiente. Pero la industria se quedaba muy escasa con eso, esa producción no les servía. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a traer vacas distintas y ahora llegaron estos monstruos gigantes que yo no soy experta en variantes de razas ni nada de los animales, pero te cuento que son diferentes y producen una leche que tiene una caseína alfa 1, que desgraciadamente, a diferencia de la caseína alfa 2, que esa es muy parecida a la nuestra, de la leche materna, esta caseína alfa 1 es completamente diferente. Esta sí que es una proteína para el ternero, no es para nosotros. Cuando tú consumes una proteína así, desgraciadamente se produce una alteración de tu mucosa intestinal, destruye la mucosa intestinal. Y esto hace que se provoquen, voy a simplificarlo, si yo destruyo mi mucosa intestinal, yo voy a tener efectos rebotes en distintas partes de mi cuerpo. Yo puedo tener, por ejemplo, manifestaciones en la piel, como le pasaba a la Oli. Puedo tener manifestaciones en mi nariz, tengo rinitis, asma, tengo bronquitis. Puedo tener problemas cerebrales, tengo hiperactividad, porque está dañado mi intestino y se produce como un efecto mariposa, porque nosotros funcionamos como un sistema de redes. Y cuando me pasa algo en una parte de mi cuerpo, me repercute en otra. Por eso es importante no separar ni fraccionar al ser humano, porque está todo conectado. La leche no es mala en sí, y hay gente que la tolera muy bien, o pareciera que la tolera muy bien, pero hay mucha gente que se daña cuando consume lácteos. Nosotros, yo en pediatría, cuando veo a un niño, yo no le saco la leche por ningún motivo hasta por lo menos los 2, 3 años de edad. Trato, si son muy sensibles, de usar lácteos diferentes, ya que sean modificados, desgraciadamente tenemos que echar mano ahí a la industria láctea, que se ha portado súper bien, porque han hecho leches que tienen las proteínas hidrolizadas, el intestino no las reconoce como leche de vaca, y los niños las resisten perfecto. O de frentón me voy a la leche de cabra, para darle un buen nutriente a un niño, sabiendo que la leche de cabra tiene menos energía en su calidad porque tiene menos grasa. El concepto de el calcio, de que me aporta la leche, es verdad, pero si fuera tan real, que nosotros tuviéramos que depender de una leche para externa, no la materna, para poder aportar el calcio necesario, todas estas poblaciones que no tienen acceso a la industria, que no tienen vacas, todas las orientales, toda esta gente que las adora como algo religioso y no las tocan, ellos no las consumen y sin embargo esas poblaciones están completamente saludables. Los esquimales no tienen vacas y tú ves a la gente súper saludable, están creciendo, están sanos, no tienen enfermedades. Entonces, ¿qué pasa? Es un concepto, es un mito. Si yo a un niño le incorporo en su alimentación todos los grupos de nutrientes que él requiere para crecer saludable, te lo voy a mencionar, todos los minerales, todas sus vitaminas, sus aminoácidos y sus grasas saludables, el niño va a crecer sano. ¿Cómo le aporto el calcio a un niño que no está comiendo un lácteo? Mira cómo se alimentan los orientales. ¿Qué es lo que comen predominantemente en su dieta? Algas. Las simples algas que tú encuentras por ahí en el mar, en todos lados, tienen una cantidad de calcio que es fenomenal. Entonces yo siempre les pido a las mamás, vamos a alimentar a tu hijo con 3 comidas al día, por ejemplo, porque no puede consumir leche, y en esas comidas vamos a incorporar cochayuyo molido seco como si fuera un aliño. Y se lo damos en todas las comidas, salvo que tenga una alergia a eso, pero es muy raro. Te aseguro que él va a tener una cantidad de calcio en su sistema que va a ser mayor que la que te puede aportar un lácteo, porque el cochayuyo tiene por cada 100 gramos
1.200 miligramos de calcio, que es una tonelada, es muchísimo. Y viene acompañado de otros minerales que permiten que tenga una absorción muy buena y una utilización mejor. Entonces, ese problema del calcio porque no tomo leche es un mito. Esto es válido para adultos y niños. Es súper Perfecto. importante. Sí, no, me encanta un poco borrar mitos, aprender, porque como madre tenemos que alimentar a la familia y al final también a nosotros y tan nublados por la publicidad, el supermercado, que nos deja limitantes de opciones. Entonces, en este cuadro como de desarrollo del niño, los huesos, sus músculos, ¿cómo fortalecemos esa nutrición? Porque también, claro, uno dice los músculos son, escuchamos como los músculos son muy importantes, sobre todo hoy en día, que necesitamos desarrollar ese músculo para que sea como un colchón para los nutrientes y protección de los huesos y protección de todo. ¿Y cómo lo hacemos en un niño? Porque obviamente yo puedo estar ahí haciendo pesas, ejercitando, obviamente el movimiento de un niño, pero ¿cómo podemos ayudar a formar eso quizás en la nutrición o que más que músculos, que estén firmes, que se sientan fuertes un poco, esto como comer espinaca y vamos a ser Popeye, cómo darle vitaminas y minerales en la alimentación de un niño para que esté fuerte? Súper importante este concepto de la formación corporal. La gente se basa mucho en el peso corporal. Y cuando un niño está un poco bajo de peso, le dan hidratos de carbono para que suba de peso. Concepto fatal, lo más equivocado que puede haber, porque yo no necesito que un niño engorde porque me acumula grasa. Cada niño tiene un patrón de crecimiento basado obviamente en su genética y va a ir creciendo y formando músculo, hueso, órganos en la medida en que va pasando el tiempo. Si es que yo le doy una nutrición completa basada en estos 4 grupos de alimentos que te mencionaba, de nutrientes. Si yo a un niño lo alimento con, por ejemplo, el cochayuyo que te decía que le voy a estar aportando todos los minerales, o bien estas leches maravillosas, y si tolera la leche de vaca o leche de cabra. Si yo le doy aminoácidos suficientes, el niño puede comer todas las carnes, absolutamente todas las carnes que sean lo más orgánicas posibles, tratando de que no tengan, obviamente, tanto antibiótico en su cuerpo, que hayan crecido comiendo pasto, etcétera, etcétera. Pescados, mariscos, etcétera. Estamos hablando de grupos etarios mayores de 1 año. No hay ningún problema en que el niño coma todo tipo de proteína de origen animal. Ojo con las proteínas vegetales, porque son muy inflamatorias. Tenemos el concepto de que una legumbre reemplaza un pedazo de carne. Desgraciadamente, las legumbres tienen antinutrientes, que son moléculas que están en su superficie y que evitan la absorción de nutrientes esenciales. Por lo tanto, es muy riesgoso alimentar a un niño solo con legumbres reemplazando la carne, porque la gran mayoría de los nutrientes que él necesita no se van a absorber. Ese niño va a tener un déficit de crecimiento. Si yo me aseguro que las proteínas vengan de un origen animal, voy a estar absolutamente 100% segura y tranquila de que va a estar recibiendo todo lo que necesita para formar su estructura basal. La estructura basal de su cuerpo está formada en base a proteínas y a grasas, aminoácidos y grasas. Entonces necesito asegurarle la grasa y grasa de buen origen, no aceites vegetales de semillas. Todos los aceites que vengan de una semilla, visualiza la maravilla, la pepita de uva y todo eso, son aceites muy dañinos porque son aceites que costó mucho extraer ese aceite desde esa semilla y tuvieron que usar solventes. Vienen contaminados. Por lo tanto, esos aceites hay que evitarlos, sobre todo en un niño que está creciendo. Usamos aceites de buena calidad, de buen origen, el aceite de oliva, el aceite de coco, la mantequilla, ya sea como mantequilla o como ghee, la mantequilla clarificada, pero tenemos que darle grasa a un niño. Aceitunas, paltas, huevos, son grasas saludables que son fundamentales en su crecimiento para formar este cuerpo, este músculo, esta membrana. Y las vitaminas. Nosotros tratamos de no dar tanto suplemento de vitamina a los niños en forma de gotas y todo. Metabólicamente nuestro cuerpo está carente de vitaminas porque los nutrientes de los alimentos están carentes. Desgraciadamente toda esta industria que hay ahora de cambiar la fruta y
no soy muy ducha en eso, pero sé que han cambiado mucho las moléculas de nuestros alimentos, ha hecho que baje el aporte vitamínico que tenían. Por lo tanto, nosotros ahora estamos basados básicamente en que el niño reciba vísceras de animales, especialmente la pana. La pana es un alimento maravilloso. En Chile nuestro ganado vacuno afortunadamente es bastante saludable aún, no así los de otros países que no los voy a nombrar para no entrar en conflicto. Pero nosotros podemos confiar en una buena pana de vacuno chileno, en darle a nuestros niños ojalá unas 4 o 5 veces a la semana, si es posible, un trocito pequeño, porque la pana, el hígado del animal, tiene todas las vitaminas que un niño necesita. Ay, parece como ridículo, ¿cómo le va a dar pan a un niño para darle vitaminas? Así es. Tiene todas las vitaminas que el niño necesita y por lo tanto con eso yo me aseguro que todos los grupos los he abarcado en su nutrición y no necesito darle cosas, suplementos externos. Eso. Me encanta. Sí, tan cierto esto de la mentalidad de crecer músculo, carbohidratos, o lo típico cuando estamos ya adolescentes y empezamos a participar de colegios o de actividades, y es como tenemos la carrera el día sábado, o deporte, y hay que comer tallarines la noche anterior, y son mitos que hasta yo los viví y al final me sentía más pesada y pensé que era algo mental, pero al final mi cuerpo no me estaba acompañando. Y un poco lo que mencionaste también, esto de las grasas, que alguien escucha grasa, ¿cómo le voy a dar grasa a mi hijo? Que obviamente hay gente que ya está más informada sobre el tema, pero quizás hay mamás que no han tenido el tiempo de informarse, pero un poco esto lo que es la grasa, que yo también me he informado que nuestro cerebro principalmente es grasa, entonces al final cómo también podemos, qué cantidad de grasa deberíamos darle a un niño, cómo este cerebro que si lo alimentamos con grasa vamos a tener quizás más neuronas, nuestros hijos van a poder tener un poco más de facilidad para poner atención, para poder aprender y no estar nosotros diciendo pon atención, escucha, sino que nazca naturalmente de él. ¿Y cómo abordamos las grasas? ¿Cuál es la proporción diaria que un niño debería comer grasa? ¿En qué momento del día debería comer más grasa? ¿Y qué grasas recomiendas para un niño? Si tú piensas, Constanza, un lactante, no voy a hablar del embarazo porque es una etapa previa a la que yo los recibo, un lactante se alimenta con leche materna. La leche materna te aporta casi el 70%, un poco más, de energía en forma de grasa. La grasa que pasa la mamá a su hijo por la leche materna es de muy buena calidad. Son triglicéridos de cadena mediana que el niño va a digerir y va a ir acumulando en su cuerpo. Por eso los niños que son lactantes son gordos, porque son fofos, gorditos, llenos de grasa, porque es grasa que ellos van acumulando durante toda la lactancia para tener una reserva posterior. Estos son métodos de supervivencia ancestrales que trae incorporado en nuestro cuerpo. Esa grasa saludable hace que este niño, que se está alimentando principalmente de ella como fuente de energía, tenga un metabolismo sumamente flexible durante todo ese periodo de lactancia. Cuando nosotros empezamos a darle comida al niño a los 6 meses, la idea es no incorporarle hidratos de carbono, porque lo voy a sacar de esa maravilla que trae en su cuerpo. Entonces yo en ese momento empiezo a alimentarlo con alimentos que tengan lo menos posible de hidratos de carbono. Incluyo las proteínas, pero incluyo carnes, proteínas como carne, incluyo carnes que tengan un gran contenido de grasa en su forma, en su estructura. No lo voy a, desgraciadamente el concepto de que el niño tiene que comer posta y asiento está súper asentado, porque, valga la redundancia, porque tiene menos grasa, pero eso no es así. Yo les pido a mis pacientes que les den lomo vetado, tapa barriga, sobre costilla, y que no le tengan miedo a esa grasa, porque es la misma grasa que les ha venido pasando su mamá desde el inicio de la lactancia. Después, cuando un niño sigue creciendo, aparte de esa grasa que viene en la leche, necesita aceite de oliva, ponte tú. Es una grasa monoinsaturada, pero es de muy buena calidad porque nos aporta energía para el niño. Yo necesito darle energía para que él tenga combustibles adentro que quemar para su actividad. Ellos se mueven mucho.
Como te mencionaba antes, palta, huevo, aceitunas, son alimentos que son muy ricos en grasas saludables que no vienen de estas semillas que nos hacen daño. Si nosotros a un niño le aportamos eso, mantequilla, hay niños que toleran perfectamente la mantequilla completa, hay otros que son más sensibles, le doy mantequilla clarificada a la que le he sacado la proteína de la leche de vaca. Y estos niños van a crecer con una fuente de energía basada en las grasas. Sus mitocondrias, sus células van a estar acostumbradas a quemar como combustible la grasa de una manera súper fácil para ellos. No necesito sacarlos de este metabolismo porque les voy a causar un daño, trato de mantenerlos lo más posible en eso. Si yo les aporto diariamente de acuerdo a su peso, eso es individual, no te puedo dar un valor, una cantidad exacta porque eso va a depender de cada niño, la cantidad que tienes que darle al día. Pero nosotros tratamos de que por lo menos la proporción de grasa que se aporta sea similar a la que traía la leche materna. 60% en grasas saludables, que no necesariamente es comerse la grasa del pollo, es comer, es considerar como dentro de las grasas la yema del huevo, un par de aceitunas, un trozo de palta, todo eso es grasa de muy buena calidad. Ya, ese es el aporte que nosotros tenemos que asegurarle a un niño para que crezca saludable. Nuestro cerebro es grasa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las membranas estructuralmente están formadas por moléculas de grasa. Son súper importantes porque en la medida que tú tienes grasas de buena calidad en tus membranas, tienes mejor función de tus células. El omega 3 es un ácido graso maravilloso, importantísimo. No es una grasa saturada, pero es muy importante. El omega 3, nosotros tenemos en el cuerpo omega 6 y omega 3. Son dos moléculas vitales para nosotros, no podemos dejar de tener ninguna de las dos. Pero lo importante es cuál es la relación de ambas en nuestro cuerpo. Lo ideal es tener 4 moléculas de omega 6 por una de 3. Ojalá 1 es a 1, pero eso ya es mucho pedir. Quizá los esquimales tienen eso. Eso es demasiado. Entonces, ¿qué pasa con el mundo en general, el mundo occidental? La relación es 20 omega 6 por 1 de omega 3. Entonces, es un disparate porque el omega 6 es una molécula que genera inflamación, genera la causa de nuestra enfermedad crónica futura. El omega 3, al revés, es una molécula que genera resolución de la inflamación, se considera como antiinflamatorio. Si yo bajo la cantidad de omega 6 que le doy a un ser humano, esto está en los aceites vegetales de semillas que te nombraba, si yo bajo esa cantidad y aumento el omega 3, que está básicamente en los pescados, el aceite de pescado, el salmón nuestro desgraciadamente tiene menos ahora, pero igual tiene. El jurel chileno, maravilloso, tiene cualquier cantidad de omega 3. Es verdad que las semillas tienen omega 3, pero tienen un omega que tiene que ser metabolizado en nuestro cuerpo, por lo tanto usamos muy poco, logramos aprovechar muy poco de esa semilla que nos aporta un omega 3 distinto. Entonces, necesitamos que nuestros hijos coman pescado de buena calidad para que tengan un omega 3 más alto y le sacamos los omega 6 de los aceites y con eso vamos a lograr equilibrar un poco este balance, esta relación que es tan importante en nuestro futuro metabólico. Entonces, básicamente es aumentar el omega 3, darles muchas grasas saturadas de buena calidad, bajar el omega 6 y asegurarnos de que coman alimentos que tengan grasa de verdad. Es un poco eso. Qué importante lo que mencionas, Cecilia, porque en todo este viaje que he experimentado con mis hijos y me he informado, he visto, qué sé yo, documentales, he leído mucho, porque también muchas personas me han comentado, me han preguntado, Coti, mi hijo no le gusta la grasa, no le gusta esas comidas, no quiere comer, y viendo un documental que partió hace un tiempo de Magic Pill, que salía un caso, por ejemplo, de una niñita que solo comía unos fish que son como unos carbohidratos, unos cereales, por ejemplo. Ella era media autista y comía solo eso. Entonces, si no le daban eso, no comía nada más. Y puede pasar acá en Chile como, qué sé yo, los tallarines, que es como común, mi hijo no come nada más que tallarines, como que no le gusta nada más. Y como el niño no come y nos desesperamos, como que le damos solo eso, pero no hacemos el cambio, que es como sacarle esa comida, sacarle el carbohidrato, sacarle, porque, ¿qué pasa un poco? Que me di cuenta en este documental, llegaron obviamente ayuda, como doctores siempre
estar respaldarizada por doctores, y le quitaron a la niña este bocadillo que comía siempre ella. Y se lo quitaron, entonces como que le quiten el tallarín a un niño, y como que no hay, y obviamente pataleta, escándalos, no come, y creo que este pataleta duró unos 2 días en la niña, y al tercer día, al sacarle este carbohidrato, empezó a probar el huevo, empezó a probar panqueques que el papá le hacía de, obviamente lo que tú dices, proteína, panqueques con huevo batido, y al final la niña empezó a comer, empezó a cambiar su actitud, el autismo de hecho inhibió. Entonces al final yo me impacto un poco como lo veo en la relación con mis niños, que niños de la edad de mis hijos comen como comemos normales, tallarines y todo, y no está ese gusto por la grasa. Entonces al final como la mamá dice, no, mi hijo no come eso, entonces nos quedamos en no come, claro, porque que, tú lo puedes explicar mejor, que de repente el carbohidrato, que al final es azúcar, te inhibe todo, el apetito, las papilas gustativas, como que tapa, adormece el cuerpo, como tú no necesitas grasa, silencio, el carbohidrato me atormenta, y nos queda saciador. Lo veo con mi propia familia, tengo personas en la familia que no comen grasa, secos para el carbohidrato, para la papita, para el maní, y al final se viven en ese nivel, porque como no inhibimos un poco el carbohidrato o esta masa que nos perturba, que domina un poco todo, nos quita ese campo de grasa de lo sabroso que es. ¿Me explico? Es como impactante un poco que también como, porque al final también compensamos, me dijeron más grasa, entonces seguimos el mismo nivel de carbohidratos, le damos el mismo pancito, la mismo tallarín y lo ahondamos de huevo, entonces al final igual es un peligro mantener ese equilibrio equitativo, como igual nivel de carbohidrato, igual nivel de grasa, ¿cierto? Absolutamente. El problema más grave en esto es que el carbohidrato produce una adicción a nivel de tu cerebro. Estimula los centros de gratificación, es decir, yo cada vez que como un carbohidrato, si yo ya estoy comiendo hace rato, yo siento placer. Por lo tanto, los niños que empiezan a comer carbohidratos desde muy chicos se hacen adictos. La adicción es exactamente igual que la adicción a la cocaína. Se han hecho estudios de resonancia magnética funcional en los cuales se ve que el cerebro se enciende cuando la persona consume cocaína y se enciende exactamente igual cuando consume carbohidratos. Por lo tanto, un niño que viene comiendo carbohidratos desde hace mucho tiempo está adicto. Hay que hacer una detoxificación para que salga de esa adicción. Tal como tú dices, se va a demorar, en los primeros días son fatales, son terribles, porque va a tener una carencia, va a sentir este síndrome de deprivación de sus carbohidratos, que están obviamente afectando su cerebro de manera importante como ese niño autista. Yo personalmente he tenido pacientes autistas en mi consulta, varios, no pocos, que llegan, entran a la consulta, yo no existo para ellos, no me responden, no están, son impresionantes, son unos entes, hacen cosas automáticas, una conducta tremenda, pobrecito. Les quito los carbohidratos, me van a ver al mes de edad, el niño ya me mira. A los 2 meses de edad, el niño ya se me acerca. Que de edad no, perdón, a los 2 meses de tratamiento, a los 3 meses de haber sacado los carbohidratos, los niños ya me saludan. O sea, tú vas viendo este cambio progresivo y después un niño ya es capaz de entrar y conversar conmigo, preguntarme cosas. No estoy diciendo que un niño autista se va a sanar 100%, pero que sí se va a conectar de una manera mucho más integrativa, absolutamente. Nosotros como seres humanos no necesitamos carbohidratos, no los necesitamos. Yo en todos los grupos de nutrientes que te nombré como esenciales para que un niño crezca sano, jamás te mencioné el carbohidrato porque no lo necesitamos. Nuestro hígado produce la cantidad de carbohidrato que yo necesito diaria para que mis células que requieren carbohidratos sobrevivan. Especialmente hay grupos de células en mi cerebro, mis glóbulos rojos, los testículos en los hombres, etc. Entonces, si yo no necesito comer carbohidratos y como, voy a producir un daño porque es algo que mi cuerpo no necesita. Y como se produce esta adicción y se produce este daño intestinal y se produce toda una mezcla de cosas, porque acá no es una u otra, es todo mezclado, obviamente ese niño va a tener una actitud anormal en su comportamiento. ¿Que se ve corregida? Absolutamente. Los resultados son
impresionante y no es a largo plazo, Constanza, no es un tema así como de mucho tiempo. Como tú decías, la niña autista en 3 días ya estaba comiendo. Se les quita el sabor porque tiene una dependencia necesaria desde su cerebro, los obliga a comer carbohidratos todo el rato, entonces todo lo demás para ellos es asqueroso. Los niños comen tallarines, arroz, ketchup, no te explico la cantidad de ketchup, carne molida de cualquier forma, pizza, hot dog. Es como eso y de ahí no los sacas. Entonces, si tú empiezas a darle esas cosas a un niño desde muy chico, ten la certeza que se va a acostumbrar con eso. Y de ahí no lo vas a poder sacar. Sí, es lamentable. Y siguiendo en esa línea, para darle una vuelta a esto, ¿cuál sería un plan de comida ideal de un niño en un día? Tú dices que, bueno, lo digo, que un niño obviamente no puede ayunar ni nada, está en su en pleno desarrollo. ¿Hasta qué edad es eso? ¿Hasta qué edad se desarrolla? Es una pregunta. Y además, ¿cómo alimentamos a ese niño en un día ideal? O sea, tú dijiste como el no ideal, como esto del hot dog, el ketchup, de la carne molida. ¿Cómo sería el plan de un día ideal para que las personas, las mamás, las mujeres, todos nos hagamos una idea de cómo haría comer un niño? Básicamente tenemos que tratar de que en cada comida, un niño debería comer 3 veces al día, sin colaciones. No necesitamos darle colaciones a cada rato, por lo que te explicaba al comienzo, no tenemos que tener esta insulina elevada jamás. ¿Ya? La idea es que sea bajita. Entonces nosotros le damos 3 comidas, desayuno, almuerzo, cena, sin colaciones. El desayuno va a ser relativo porque va a depender de la edad del niño. Vamos a hablar de un niño más grande. Un niño que ya no necesita lácteos, a una edad, no sé, 4 años, etcétera, tú puedes perfectamente darle huevos al desayuno, palta, le puedes hacer omelette, panqueques con harina de coco o harina de almendra. Puedes usar, hay montones de recetas que te pueden ayudar como para no darles harinas de trigo que son muy dañinas porque tienen gluten. El gluten no es que seamos enemigos del gluten per se, pero nosotros ya no estamos comiendo el gluten que comía Cristo. Es un gluten muy refinado que nos hace daño. Entonces, no tenemos que llenarlos de gluten, además que te sube la insulina porque tiene siempre azúcar, es almidón al final. Entonces, podemos usar eso al desayuno. En un almuerzo, siempre, en todas las comidas nos aseguramos de poner proteína, grasa. Y obviamente estos complementos que te mencionaba de la pana, el cochayuyo, para asegurarnos los otros grupos. Entonces, un almuerzo adecuado, proteína, la que quieras, cualquiera, que tenga buena calidad. Verduras, los niños pueden comer todas las verduras que tú quieras, da lo mismo, no hay ninguna limitación en las verduras siempre que sean de buen origen, tratar de evitarle un poco los químicos y asegurarnos de que eso lleve grasa. O sea, yo siempre me aseguro que tenga palta, que lleve unas aceitunas. Si no tengo eso, le pongo aceite de oliva harto o le pongo ghee, mantequilla encima de su comida porque tengo que aumentarle la grasa. Y esa carne tiene que venir con grasa, no es una carne magra. ¿Ya? Y si va a comer pollo o va a comer pavo que tienen menos grasa, le agrego encima. Después la cena se repite. Ojalá variando los alimentos para que los niños no se acostumbren a una sola comida todo el tiempo. Si yo a un niño logro asegurar estas 3 comidas que tengan grasa, proteína, minerales y vitaminas en el mismo plato, el niño va a crecer súper saludable. Yo tengo pacientes, no son muchos, pero varios, que son súper alérgicos a la leche de vaca, pero terriblemente alérgicos. Desde el momento en que empiezan a comer a los 6 meses, están con lactancia materna todavía, empiezan a comer mucha pana, mucha grasa en el fondo, en comidas, ya no en la leche solamente. Y cuando dejan la lactancia materna, ellos no pueden tomar leche porque son súper alérgicos. Esos niños siguen con 3 comidas. Ellos comen lo mismo que comen al almuerzo, lo comen al desayuno. Ellos tienen 3 comidas diarias. Esta práctica yo la vi yo he tenido harto contacto con monjes budistas y con gente del Oriente y estuve alojando acá como invitado, estuve a varios monjes en mi casa y yo me sorprendía porque ellos en la mañana, al desayuno, nosotros tomando el desayuno, te estoy hablando mucho antes que yo partiera con todo este cambio, tomando nuestro desayuno con pancito y toda la cosa, y ellos nos miraban con cara de ustedes están locos, porque ellos se sentaban a comer lo que dejaban de la noche anterior.
Y ellos comían al desayuno, al almuerzo y a la cena comida. Así se alimentan los orientales, ¿te fijas? Entonces, nosotros tenemos que, no se trata de que sea igual, pero tenemos que imitar un poco eso, porque son gente muy saludable, que no tiene enfermedades crónicas como nosotros. Yo viajé, me acuerdo, a Sri Lanka y me llevaron a conocer el hospital. Y yo decía, ¿dónde está la UCI? No, no hay. ¿Y dónde están los respiradores? No, no hay. Y yo miraba esto y yo decía, Dios mío, pero ¿cómo se van a morir todos? No hay, es que no hay gente enferma. ¿Para qué van a tener? A lo mejor ha cambiado, porque yo me acuerdo haber visto un McDonald's en pleno Colombo. Entonces fue como, no puedo creer. Entonces puede ser que ahora empiece a cambiar y van a necesitar todo eso. Pero para que te des cuenta, nosotros no necesitamos comer eso, tenemos que imitarlo. Qué Eso es. impactante. Sí, tenemos demasiado que aprender. Cecilia, me ha encantado esta conversación, pero de verdad mucho. Y te quería hacer una última pregunta, en sentido de, ¿cuál sería tu consejo para lograr la mejor versión de uno mismo? Mira, qué buena pregunta. El ser humano, como te decía, nosotros somos un ser que está interconectado, tanto hacia afuera como dentro de nosotros mismos. Todo esto se basa en la teoría de sistemas, ¿ya? Pertenecemos a un sistema global y somos un sistema nosotros. Tenemos que mantener este sistema, esta interconexión de sistemas en equilibrio, y eso significa tratar de aislarnos de todo lo que sea contaminante de nuestro exterior, mantener nuestro cuerpo absolutamente en equilibrio internamente. Entonces, nosotros como seres humanos, para ser absolutamente saludables, tendríamos que tener una mente tranquila, en primer lugar. Nosotros somos cuerpo, mente, cuerpo físico, mente, emociones. Tenemos que trabajar todas las áreas en conjunto. ¿Ya? Nuestra mente tenemos que cuidarla como hueso santo, evitar toda esta contaminación externa, tanta noticia, tanta cosa terrible, te altera las emociones, que es nuestro otro pilar. Nuestras emociones son fundamentales porque generan cambios en nuestro cuerpo, generan cambios en nuestras hormonas, en nuestras moléculas. Si yo estoy asustada porque estoy todo el día contaminada por lo externo, mi sistema interno se altera, por lo tanto tengo que aislarme un poco. No quiere decir que no vea noticias, que no hay nada de eso, pero no puedo estar todo el tiempo conectada viendo cosas que me afectan. Mi mente tranquila, mis emociones lo más estables posible. No saco nada con andar angustiada y con miedo porque no voy a cambiar el mundo, por lo tanto tratar de ordenar eso. Y físicamente, ¿cómo cuido mi cuerpo? Mi cuerpo necesita moverse. Nosotros venimos de una historia de evolución del ser humano en que el hombre era nómada, vivía moviéndose y corriendo y arrancando para salvar su vida, y de pronto se asentó hace 10.000 años recién y se quedó quieto y empezó a enfermarse. Entonces, nosotros necesitamos ese movimiento, necesitamos hacer ejercicio y necesitamos alimentar bien a nuestro cuerpo con lo que nuestro cuerpo necesita, los nutrientes de los que hemos hablado que son fundamentales y nada más. No necesitamos comer otras cosas, verdad que son ricas, verdad que son entretenidas. Ocasionalmente no nos va a pasar nada. Si voy a un cumpleaños, una fiesta, comparto, pero que mi día a día no sea comer eso. Entonces, básicamente es un todo. Nosotros para que estemos bien como seres humanos tenemos que ser integrales y eso incluye mi entorno, mi mente, mis emociones, mi cuerpo físico. Creo que eso es lo que he Me logrado. encanta. Linda, Cecilia, me encanta. Bueno, antes de terminar, por favor, dime dónde te podemos encontrar para que la gente sepa que si quiere atenderse a sus hijos, a la familia entera, partir con uno mismo, por favor, cuéntanos dónde te podemos encontrar. Mira, yo atiendo por telemedicina, nos hemos visto así nosotras, estamos bien lejos las dos. Sí, sí, Estoy sí. en Santiago, tengo mi consulta en San Miguel. La verdad es que yo creo que lo más fácil para mí es que se metan a Instagram. Yo soy súper poco tecnológica, Constanza, terriblemente poco tecnológica. Mi Instagram se llama DRA-Cecilia-Díaz. Y ahí Perfecto. aparece el teléfono de mi secretaria, que es la persona que maneja toda mi agenda. Yo trabajo con un asesor nutricional, que es el doctor Vicente Sánchez. Él es un dentista, curiosamente,
que ha viajado con nosotros y se ha formado en medicina metabólica y él se hizo muy experto en todo lo que es nutrición metabólica. Por lo tanto, yo me siento mucho más a gusto, cómoda y respaldada trabajando con él en la asesoría nutricional de todos mis pacientes. El mismo celular de mi secretaria que aparece en el Instagram es el que maneja la agenda de él. Hasta ahora hemos trabajado maravilloso, tenemos muy buenos resultados, la gente está súper contenta, pero que tú también. Linda, de todas maneras vamos a dejar anotado abajo en los links para que los que no pudieron escribir o no están escuchando, hagan clic nomás y lleguen a tu perfil. Cecilia, me ha encantado estar contigo, te agradezco demasiado todo tu conocimiento, tu tiempo, y la verdad que nos ha ayudado demasiado a nosotros como familia, y estoy segura de que vas a ayudar a muchas más personas. Voy a hacer el sonido de cierre, y gracias, Cecilia. De todas maneras te dejo invitada para un nuevo episodio porque tema hay mucho y yo creo que a muchos les puede interesar. Tengo un cierre energético para que le llegue toda esta información. Gracias, Cecilia. A ti. Muchas gracias a ti, te pasaste la invitación. Me encanta poder mostrar todo lo que me ha costado mucho tiempo aprender. Linda, Cecilia. Así que nos vemos. Gracias a todos por escuchar. Chao, chao.